nosotros tenemos mucho miedo a sentir, y la vulnerabilidad está relacionada con el sentir, ¿no? Porque si siento, en el fondo, siento que soy vulnerable. Como dijo Antoine Saint-Exupéry en El Principito, es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pinchó, renunciar a todos tus sueños solo porque uno de ellos no se cumplió. Recordemos al gato y al conejo y cómo reaccionan cuando les acariciamos la barriga. El gato se deja acariciar y disfruta los mimos, porque sabe que tiene uñas y podría sacarlas antes de que pudiéramos reaccionar. Está expuesto, pero a la vez se siente protegido. Se puede permitir mostrarse vulnerable ante otro individuo, precisamente porque sabe que se puede proteger. Recuperar la capacidad de sentir nuestra vulnerabilidad como un recurso de conexión con los demás, de permitirnos estar ahí sin vivirlo con miedo, sin ponernos a la defensiva, es un desafío para todo aquel que se haya sentido dañado en una relación significativa, y más aún si el peligro se quedó asociado a nuestras primeras experiencias de conexión. Si más adelante experimentamos daño de nuevo por parte de personas en quienes depositamos nuestra confianza, podemos preguntarnos ¿para qué volver a confiar? Parece lógico creer que si no establecemos relaciones profundas, nos protegemos del daño. Pero muy al contrario, este retraimiento de las relaciones es el mayor daño que nos podemos hacer, y esta vez el daño nos lo estamos causando nosotros mismos. Supongamos que nos apasiona jugar al fútbol y que hemos sufrido una lesión en el campo. Una vez recuperados, ¿qué hacemos? Si no salimos a jugar otra vez, no volverá a pasar. ¿Pero dejaremos algo que nos gusta tanto? ¿Prescindiremos para siempre de las sensaciones positivas que eso nos aportaba? Otro ejemplo. Nos encanta la torta de chocolate, pero resulta que una vez nos atragantamos con un trozo y lo hemos pasado fatal. Por no volver a pasar eso, ¿vamos a dejar de comer tarta o volveremos a comer tarta? Usando la lógica realmente ni siquiera nos estamos protegiendo, porque siempre que salimos a andar, tropezar y caernos es una posibilidad. Aunque nos encerremos en casa, no podemos estar seguros de no tropezar con la alfombra. Pese a que no salgamos al campo de fútbol, podemos golpearnos con una farola. Aunque no nos atragantemos con una tarta de chocolate, puede pasarnos con una zanahoria. Más que protección, lo que usamos es un truco de magia mental muy poco efectivo. El problema es que nos llegamos a creer nuestro razonamiento sin cuestionarlo. Y estas reacciones son, sin embargo, frecuentes. Por ejemplo, tenemos un accidente de coche y no volvemos a nunca más manejar. Las personas que superan las circunstancias de la vida son las que vuelven a afrontarlas pese a haber tenido un accidente. Si evitamos cosas que nos han hecho daño, pero que en sí mismas son positivas e inofensivas, cada vez nos vamos a ir limitando más. En ocasiones es más complejo porque nunca llegamos a poder disfrutar de la posibilidad de sentirnos vulnerables sin que nos hicieran daño, de estar tranquilos en brazos de alguien, de sentirnos seguros en las relaciones. Si crecimos en una familia con muchos problemas, donde los que cuidan estaban enfermos y traumatizados, que eran caóticos e impredecibles, o hay problemas de apego, ser vulnerables y resultar seriamente dañados se hacen sinónimos, ¿no? Este asunto, si soy vulnerable, me van a dañar, por eso esta necesidad de poner defensa siempre, ¿no? Pensar en estas circunstancias que ser vulnerable es bueno y no implica en sí mismo peligro es como un acto de fe, mientras todas las pruebas que conocemos parecen ir en contra.
Sin embargo, en lo profundo, todos los seres humanos tenemos esa necesidad de conexión que seguirá influyendo en nuestra conducta, lo queramos o no. Decir que no necesitamos de los vínculos es como decir que no necesitamos respirar. A veces el aire es tóxico, pero no respirar no es una opción. La buena noticia es que podemos recuperar la capacidad de mostrarnos vulnerables con alguien y sentir a la vez una sensación de seguridad, ¿no? Porque este sentirme vulnerable está relacionado a ese miedo a no sentirme seguro, ¿no? ¿Quién vino por ahí? Hola. Hola, gracias a vos también por ser. Bien. Fíjense que esto nosotros, este tema de la vulnerabilidad, es como que quizás no utilizamos esa palabra en nuestro lenguaje corriente, pero es que en nuestra vida se dan estas situaciones, ¿no? Por eso es que le escapamos al sentir, ¿no? Entonces, tenemos que curar nuestras heridas y sentir que nos podemos proteger al mismo tiempo. Claro, esto no parece simple, ¿no? Porque curar nuestras heridas primero implica saber que tengo una herida y que está ahí, darme cuenta de que aunque yo piense que lo he superado, en el fondo todavía hay mucho dolor sin resolver asociado a X recuerdo relacionado con la herida. Entonces, primero, ¿qué hago con una herida? La tengo que limpiar. Y esto a veces lleva a la participación de que, bueno, que si no puedo limpiarla sola, mi herida, voy a tener que ir a un terapeuta, alguien que me ayude a curarla, ¿no? Para sentir que nos podemos proteger, tenemos que aprender a recalcular el peligro, desbloquear nuestras reacciones defensivas instintivas, desmontar nuestros sistemas de protección disfuncionales y ensayar una y otra vez respuestas sanas hasta que sepamos manejar estas respuestas y se hagan habituales. Recordemos que cuando tenemos un trauma, el trauma lo que provoca es una rigidez, un congelamiento, ¿no? Entonces, claro, desbloquear todo eso que está tan duro, tan rígido, a veces cuesta. Esto, hay personas que en el trayecto del proceso lo abandonan, ¿no? Con un modo de cuidarnos poco sano y con una desconfianza que tenemos ya en los demás, y esos problemas que tenemos para conectar profundamente, implicarme en un proceso de terapia puede resultar difícil. El que sufrió un trauma padece las consecuencias de ese trauma durante muchos años sin buscar ayuda. Y se dice a sí mismo que no fue tan importante, que ya pasó, que hay que seguir adelante. No le damos la relevancia de lo que sentimos. Y justamente tenemos esta tendencia de decir, bueno, ya pasó, ¿no? También esas personas se dicen que tienen que ser fuertes, que lo tienen que hacer por sí mismos, que toda la ayuda que buscaron no les sirvió para nada. Entonces se acostumbraron tanto a no recurrir a nadie que creen que siempre es así. También esas personas pueden tener miedo a remover el pasado porque piensan que solo eso les va a hacer volver a revivir el dolor y que no va a servir de nada. Les cuesta confiar en un terapeuta o en cualquier otra persona que pueda ayudarlos, ¿no? Tienen tanto miedo a cambiar que descartan cualquier método antes de probarlo, convencidos ya de que nada les va a ayudar. Pueden sentir tanta culpa que no creen que merezcan estar bien, o tanto miedo a decepcionarse que prefieren no ilusionarse con salir de la situación. Como los animalitos, ¿no?, de la indefensión aprendida, ya no van a por comida, aunque la puerta esté abierta y nada se interponga.
ya no lo intentan, ya se dan por vencidos antes de empezar. Cuando yo tengo que contar lo que me pasa, es cuando empieza a ponerse ahí a flor de piel, ¿no? Toda mi vulnerabilidad. Y justamente eso es lo que temo, ¿no? Que el otro se aproveche de mí, vendría a ser, o abuse de mí, porque yo le estoy contando mi dolor, ¿no? Esto es en el caso, ¿no?, de que una persona vaya a hacer terapia. Pero también estas personas, además de rechazar buscar un terapeuta, rechazan tener amigos, formar una pareja, porque tienen miedo otra vez a ser dañados y que justamente puedan sentir esa vulnerabilidad, y al mismo tiempo, ¿no?, sienten como que en las relaciones tiene que haber cierta distancia. Hay personas que tuvieron infancias muy difíciles o experiencias traumáticas y entonces dicen, no, si yo tuve una infancia feliz, entonces no voy a tener hijos para que mis hijos no sufran lo mismo que sufrí yo. Muchas personas que han tenido dificultades en su infancia, ¿no?, sin embargo, han demostrado que pueden cuidar a sus hijos adecuadamente. Lo que es imposible evitar es que nuestro cerebro use nuestra experiencia de niños como referencia para saber qué hacer en la crianza. Esta experiencia nos puede servir como ejemplo en positivo o como muestra de lo que no queremos hacer. No pocas veces, tratando de diferenciarnos de nuestros padres, nos vamos como padres al otro extremo, ¿no? Y eso también es un problema. Pero si somos conscientes y trabajamos en ello, vamos a poder vincularnos con nuestros hijos de otra manera. Ser conscientes de nuestras dificultades es imprescindible para poder modificarlas. Que digamos que para estar bien es fundamental recuperar la capacidad de sentirnos vulnerables con otros seres humanos, estableciendo vínculos de intimidad con nuestros amigos, parejas, hijos, no significa que minimicemos la complejidad de restaurar el sistema de conexión con los demás cuando éste ha sido dañado. Mirar nuestros problemas con honestidad y realismo, pero a la vez sin culparme, ¿no?, por haber tenido las experiencias que tuve, es lo que va a lograr que pueda establecer esa conexión profunda con los demás. Por mucho miedo que me dé esa idea, vale la pena. Cuando tenga la experiencia de que mis heridas pueden sanarse, también voy a saber que puedo asumir el riesgo de vincularme de nuevo y que los daños nunca son irreparables. Es cierto que si nos exponemos nos pueden volver a herir, pero si nuestros sistemas de protección funcionan mejor, el daño no será extenso y no tardará mucho en curar. Al tocar nuestras cicatrices sabremos por experiencia que todo dolor acaba pasando. Si ponemos en una balanza lo que ganamos y lo que perdemos, sentiremos que vale la pena intentarlo. Y todo esto tiene que ver también mucho con la responsabilidad. Nosotros, este tema de la responsabilidad, ¿no?, lo tenemos como confusa esta palabra responsabilidad, porque no hemos puesto la responsabilidad en su debido lugar. Como dijo Albert Ellis, los mejores años de tu vida ocurren cuando decides tener responsabilidad sobre tus problemas. No culpes por tus problemas a tu madre, a la ecología o al presidente. Te das cuenta de que controlas tu propio destino. Una de las ventajas de sentir
que no soy yo el que hace, piensa o siente algunas cosas, es que no asumimos la responsabilidad por esas reacciones. Y luego a posteriori me culpo por tenerlas y pagar las consecuencias de haberlas tenido. Pero si yo no asumo la responsabilidad de modificarlas, esa culpa es una culpa improductiva que alimenta el ciclo de la culpa. Es decir, me siento tan mal por haber tenido una explosión de rabia. Y entonces me torturo internamente todo el tiempo y eso hace que mi angustia suba y mi estado de ánimo baje. Y esto actúa como generador de un malestar que va a hacer que después vuelva una nueva explosión de ira. En ocasiones esta falta de control sobre nuestras reacciones nos sirve para tratar de minimizar las consecuencias. Les decimos a los demás que no pretendíamos decir esto, que ya saben que tenemos ese pronto y que no nos lo tengan en cuenta, porque, bueno, yo soy así, este es mi carácter. Nuestras intenciones son buenas, pero no podemos evitar tener esas salidas de tono. Si bien es cierto que estas reacciones no están integradas y bajo nuestro control consciente, también lo es que está en nuestra mano trabajar para que cambien. Las cosas que hacemos o decimos, aunque sean impulsivamente y sin premeditación, tienen consecuencias de las que somos responsables. Esto no significa que tengamos que torturarnos por haberlo hecho. Eso no solo no va a arreglar nada, sino que va a empeorar la cosa, sino que asumir la verdadera responsabilidad es hacerme cargo del problema y ponerle remedio. Si yo no puedo hacerlo solo, tengo que buscar ayuda y dejarme ayudar, que también es otra cosa que nos cuesta, ¿no? Asumir la responsabilidad implica llevarme mejor con la sensación de culpa. La culpa implica sufrimiento cuando es desproporcionada, cuando cargamos con culpas que no nos corresponden. Cuando es la que toca, cuando la sentimos y realmente cometemos un error, vamos a verla puesto en su sitio, en su lugar. Es como si nuestro jefe nos señala respetuosamente que hemos hecho mal nuestro trabajo. Si vemos que nuestro jefe tiene razón, simplemente trato de mejorar. Sin culpa, nos daría igual el modo en que hacemos las cosas y persistiríamos en nuestros errores. Por eso a veces se habla mucho de esta culpa sana y esta culpa tóxica, ¿no? Porque a veces con este asunto de que la culpa no existe ya no nos hacemos cargo de nada, ¿no? Algunos niños crecen en familias en las que los adultos nunca asumen su responsabilidad, nunca reconocen que se equivocan, ni aceptan ser culpables de nada. Y eso flota en el aire, y eso lo asumen los niños. Y los niños tienen la desventaja cuando son niños que es que se hacen cargo de todo lo que los adultos no se hacen cargo, ¿sí? Y todo dicen, esto pasa por mi culpa. Cuando crecen, se quedan con esta tendencia a asumir la culpa que justamente los adultos no reconocen. Si tienen una pareja, por ejemplo, muy crítica, que los acusa constantemente, ellos ya no lo cuestionan porque se creen que sí, que ellos son erróneos y fallidos. Estos contextos familiares no tienen que ver necesariamente con la violencia. Vivir con una persona excesivamente convencida siempre de tener razón y que lo expresa esto de un modo contundente, hace que alguien más inseguro se cuestione a sí mismo. Estas personalidades autoritarias, críticas, exigentes, perfeccionistas, producen efectos similares. Los demás tienen que asumir las culpas cuando algo es diferente de como ellos quieren que sea. ¿Vieron ese que está siempre señalando así, no? Hacia afuera.
Y siempre está ahí afuera chivo expiatorio, ¿no? Correspondiente, que se va a hacer cargo de todo lo que ellos no se hacen cargo.